I'm gonna make him an offer again with you. King Kong ain't got shit on me! There's no clock on this thing. This is a war of attrition. You show me a pay stub for $72,000 on it, I quit my job right now and I work for you. I can tell you I don't have money, but what I do have are a very particular set of skills. I hate losing more than I even want to win. You just gotta keep living, man. The Latin term for that sentiment is carpe diem. Gerardo, gracias por venir a Eres Digital Podcast. Hola, ¿qué tal, Diego? No, gracias por invitarme. Quería hablar contigo porque has tenido unas experiencias laborales muy interesantes que ahora vamos a tocar. Tú has sido CEO gerente general de Cabify. Trajiste Cabify a Perú junto con los socios. Ahora están haciendo cosas muy interesantes en Redbus, que estás como ahorita CEO en Latinoamérica, gerente general en Latinoamérica. Ahí te sigo en las redes y están escalando ahí en las plataformas de apps, ¿no? Se está usando bastante, entonces hay mucho de qué hablar, pero ¿qué tal todo? Bueno, bien, has resumido en 5 segundos o un poco más mi trayectoria. Bueno, lo cierto es que tengo 43 años, exactamente 20 años en el mundo laboral, y venía pensando en el auto, en el camino, que de estos 20 años, pues 10 han sido en el mundo corporativo y 10 en el mundo del emprendimiento, ¿no? Entonces, es mitad, ¿no? Pero bueno, aquí estamos. ¿Qué aprendizaje hay de esos dos mundos? Bueno, bastantes, ¿no? Bastantes aprendizajes. Mi primera etapa fue pues, en el mundo corporativo, en una corporación de 100.000 empleados a nivel mundial, ¿no? En una empresa farmacéutica alemana. Pasé por algunos países y bueno, fue una experiencia muy positiva porque entré muy joven y pues ahí aprendí sobre todo que hay que mantener el equilibrio en toda organización entre el top line, el bottom line, asegurarse que los negocios sean pues, sostenibles, preocuparse mucho también por el bienestar de los colaboradores, el gobierno corporativo, pues, y muchas herramientas, ¿no? Que te dan estas empresas tan grandes, ¿no? Que ahora esa experiencia la estás trayendo a todo el mundo de startups, ese orden. Sí. Lo que sí pensaba en un inicio, me acuerdo en esos años, era que algunas cosas que uno aprende en la universidad, como qué cosa es la misión o la visión de la empresa, pues eran bla, 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 y que no servían para nada, ¿no? Sí. Claro, en el mundo corporativo quizás no le veas la utilidad a aprender esos conceptos porque son empresas pues, que llevan mucho tiempo ahí. En la empresa en la que yo trabajaba pues, tenía más de 100 años y claro, está bastante establecida y es bastante sólida. Pero cuando empiezas a trabajar en un emprendimiento, ahí sí que esos conceptos son bastante útiles y viene bien refrescarlos, ¿no? Porque cuando una empresa está en los inicios, claro, tienes que tener muy, muy clara la visión y la misión de la compañía. O sea, es que imagínate, quieres reclutar un equipo, entrevistas personas, si no sabes transmitir eso a la persona que quieres contratar, pues posiblemente no crean el proyecto, ¿no? Y luego también, cuando afrontas una crisis, pues también tienes que volver un poco a esos conceptos y tenerlos muy claros para poder redireccionar a la empresa y salir adelante, ¿no? Sí. Justamente muchas personas en este podcast han mencionado el hecho de que al inicio de un emprendimiento es justamente cuando tienes que enfocar más en los temas de cultura y, como tú mencionas, tal vez la visión y la misión, porque van a ser esas primeras personas que reclutas las que luego, de cierta manera, van a proteger esos principios, ¿no? Esos valores. Hablando de la universidad, ¿tú qué estudiaste? Yo estudié administración en la Pacífico. ¿Te gustó? Yo también estudié administración. Sí, no tenía muy claro por qué. Primero pensaba en economía y después de hecho, ingresé a economía, hice 1 año o 2. Y poco a poco, pues, fui dándome cuenta que me gustaba más entender cómo funcionaban las organizaciones que, pues, quizás la macroeconomía, la teoría monetaria, las ecuaciones econométricas, que no se me daba tan bien. Y bueno,
creo que al final el mundo pues, lo mueven las organizaciones y es una carrera que te ayuda bastante a entender un poco cómo funcionan las organizaciones, que son las que mueven el mundo, y al final ya pues tú vas viendo las oportunidades que hay en el mercado laboral y Te vas acomodando. te vas adaptando, ¿no? Y pues... Sí, ves un poquito de todo, eso es lo que a mí me gustó, ¿no? Como que vi un poco de logística, me di cuenta, bueno, no me gusta la logística, o vi un poco de contabilidad, bueno, no quiero ser contador, y más me fui por la parte principios de negocios, marketing en mi caso. Tal cual. Y bueno, habían también orientaciones que venían un poco por moda. Yo no sé muy bien, pero por lo menos en mi época todo el mundo quería trabajar en finanzas, ¿no? Parece que las oportunidades más valoradas en el mercado laboral en ese momento era pues trabajar en banca, ¿no? Pues, la gente quería trabajar en finanzas, en esas cosas, ¿no? No se valoraba mucho el marketing. Creo que ahora se valora muchísimo más. Marketing y ventas eran líneas de carrera que no se valoraban tanto en mi época, en la época que yo terminé la universidad, por lo menos, creo. Logística, cero. Y yo ahora lo valoro un montón. O sea, logística, operaciones es súper importante, sobre todo si quieres trabajar en e-commerce, ¿no? Y marketing, por supuesto, también, súper relevante, ¿no? Y entonces tu primer trabajo fue relacionado a marketing, ¿verdad? Llegaste a ser brand manager, si no me equivoco. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? O sea, de haber entrado al mundo corporativo. Sí. Bueno, era una empresa farmacéutica y en esa época tuve una experiencia muy interesante en ventas. La empresa en la que trabajaba pues, solía enviar a todas las personas que hacían carrera en marketing un año a la red de ventas. Y yo me veía como cero vendedor, pero había que pasar por ahí porque pues, era como el corazón del negocio, ¿no? Los visitadores médicos pues, que hablan con los médicos, que manejan las relaciones comerciales para vender los productos, con los hospitales. Entonces, un poco sin querer queriendo, bueno, tenía que pasar por ahí. Fui un año a la red de ventas y trabajar en ventas a mí me ayudó muchísimo porque aprendí a vender y al final pues la calle es dura. Te enseña un montón de resiliencia y creo que son cosas que luego te ayudan muchísimo, por lo menos en mi caso en las experiencias posteriores, como Cabify desde cero, ahora en Redbus, pues sí, me ayuda un montón, ¿no? El lado comercial, no es mi lado fuerte, digamos, de manera innata, pero gracias a que pasé por esa experiencia vendiendo en la calle. ¿Alguien te enseñó o fue como que te empujaron a la piscina y vende? No, tuve bastante coaching, ¿no? Pero bueno, es todo un reto porque pues, ser visitador médico significa que tú tienes que ir a venderle un medicamento a un médico. O sea, tú tienes que venderle un producto a alguien que sabe mucho más que tú sobre ese producto, ¿no? Complicado, ¿no? Entonces, yo tengo que venderle un antibiótico a una persona que ha estudiado 10 años de su vida ese tema y probablemente lleve 20 ejerciendo la profesión. Entonces, ¿cómo lo hago, no? Un reto súper interesante. Sí. Tú estabas ahí, voy a escalar acá en esta Seguramente línea. sí. No sabía muy bien por dónde, hacia dónde, pero sí. O sea, bueno, aquí yo veía gente que se jubilaba después de 40 años trabajando. Fui a un montón de despedidas de gente que se jubiló después de más de 40 años trabajando en la compañía, ¿no? Entonces, ¿por qué iba a ser distinto quizás? ¿Y cómo Cabify te convenció? No, bueno, justo había terminado mi MBA, entonces eso fue por el año 2009, 2010 más o menos. Eso siempre un poco que te abre un poco la cabeza. Pero luego llegó la crisis. Yo en esa época vivía en España, en Barcelona, y había pasado antes por otros países de la zona euro, trabajando con Bayer. Y luego vino la crisis financiera, hipotecaria, etcétera, que empezó en el 2008. Pero en España empezó a pegar con mucha fuerza, sobre todo en el 2011, 2010, 2011. Entonces, en la compañía hubo muchos procesos de reestructuración. Definitivamente el nuevo rol que me dieron no era lo que yo hubiese querido, quizás. Y en ese momento, viendo que la crisis en Europa pues, estaba pegando muy, muy fuerte,
no había crecimiento. Cuando no hay crecimiento, las oportunidades de carrera se reducen mucho para la mayoría de empleados, ¿no? Entonces, en ese momento, después de pues, casi 11 años viviendo fuera, y ya con mi esposa pues teníamos una bebé, y nos empezaron a dar ganas de volver a Perú. Sí. Entonces, primero pues, busqué una posibilidad de volver con la compañía, ¿no? Y seguir trabajando. No había esa posibilidad. Así que al final pues, me desvinculé y ya en ese momento, casi inmediato, estaba en mi cabeza lo de Cabify porque conocí al fundador. Empezamos a conversar. Entonces yo estaba justo que me mudo, que no me mudo, tal, y... ¿Él estaba con planes de abrir en Perú? Sí, estaba buscando personas. Buen timing, entonces. Es curioso porque él había terminado el MBA en Stanford y estaba buscando personas para abrir Cabify en Latinoamérica. Se había dado cuenta que en ese momento ese modelo de negocio tenía más posibilidades de ir bien en Latinoamérica que en Europa por temas regulatorios. Y dijo, volteó, ¿no? Vamos a hacerlo en Latinoamérica. Estaba buscando personas que lo ayuden. Yo le pregunté, oye, ¿por qué no reclutas a compañeros que han estudiado contigo, no? Pues acabas de terminar tu MBA, Stanford, debes conocer gente súper capa, ¿no? Y me dice, sí, lo que pasa es que todos están súper endeudados, entonces nadie quiere arriesgarse a trabajar en una startup. Todos quieren ir a trabajar a grandes consultoras o a banca para poder pagar sus deudas, ¿no? Entonces, y más bien, él pues había preguntado en su network de Stanford y un amigo en común lo puso en contacto conmigo, ¿no? Y así fue como empezamos a hablar, la posibilidad de ayudarlo con Cabify. Yo ya en ese momento tenía muy claro que quería volver a Perú, pero hacer algo quizás con impacto a otro nivel y bueno. ¿Estamos hablando 2012 más o menos esto? Finales del 2011, principios del 2012, sí. Porque ahí Uber era nuevo, o sea, y digamos que Uber inventó el mercado, ¿no? Sí. 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 De estos aplicativos de taxis. Sí, totalmente. Y Uber recién estaba medio que validándose en Estados Unidos, por ahí que habían entrado a uno que otro país. Recién en el 2014 ya estaban entrando a otros países. Sí, exacto. Por ahí, pues por esos años 2010, 2011, ellos eran una startup iniciando operaciones, pero con bastante éxito, sobre todo en ciudades grandes, ¿no? De Estados Unidos, en Nueva York, en San Francisco, sobre todo en esas dos ciudades. Y la idea era pues que, y no solamente Uber, también existía Lyft. El tema es que nos pareció que este modelo de negocio era perfecto para solucionar buena parte del transporte en las grandes ciudades latinoamericanas, ¿no? Nadie lo estaba haciendo en Latinoamérica. Y pues dijimos, oye, vamos a ser los primeros, ¿no? Vamos a ser el primero en llegar y... ¿Te acuerdas cuál era tu estado mental en ese momento? Porque técnicamente no habías emprendido nunca, no habías sido gerente general. ¿Cómo te sentías? O sea, ¿cuáles eran tus dudas sobre tal vez capacidades o sobre la viabilidad del modelo de negocio en Latinoamérica? Porque era novedoso, ¿no? Y toda cosa novedosa siempre tiene sus riesgos. Sí, era novedoso. También sumamente disruptivo. Si te pones a pensar pues, cómo se pedían los taxis antes, era de la forma más... sacar la mano en la calle. Sí, sacar la mano, ¿no? O llamar por teléfono y esperar a que pasen 40 minutos. Programar tu taxi. ¿No? A ver, sí. Sí, era bastante... Para mí, el modelo de negocio me parecía muy sólido. Habían dos cosas que me preocupaban. Uno era el tema del pago con tarjetas de crédito. Eso me parecía que en Latinoamérica todavía estaba en pañales. O sea, si solo aceptamos tarjetas de crédito, o sea, vamos a llegar al 0.5% del potencial que tiene. Estás descartando más de la mitad del país para empezar. No, estás descartando probablemente hace 10 años. Estás descartando al 90% probablemente, ¿no? Yeah. O sea, teníamos muy claro que el mercado era enorme, era quizás del tamaño de una pelota enorme de pilates, pero restringirte a pagos con tarjeta de crédito era como... Una pelota de golf. Una canica, ¿no? Eso me preocupaba un poco. Luego, en sus inicios teníamos la idea de que sea un servicio pues bastante high-end,
¿no? Que así empezó Uber, ¿no? Uber empezó con Al comienzo, limusinas. sí, era más por una restricción de oferta, porque en Europa o en Estados Unidos era muy difícil trabajar con taxis normales por temas de regulación. Entonces, los únicos disponibles eran pues, los vehículos de tipos, los autos estos negros de los hoteles, ¿no? A todo dar. Entonces, por un tema de restricción de oferta, pues era el único disponible y se empezaron a usar esos vehículos, ¿no? Hicimos lo mismo un poco aquí, pero definitivamente no había necesidad de hacerlo, no teníamos esa restricción en Sudamérica, ¿no? Podíamos ir a una gama de vehículos mucho más accesible al público masivo, ¿no? Entonces tardamos unos meses, un par de años quizás en ajustar el modelo, ¿no? Pero sí, fue un aprendizaje en ese momento también. Quiero preguntarte eso, ¿cómo empezaron, no? Desde allá. Vamos a hacer este modelo que medio que vemos que está funcionando en otros países, vemos que hay buena oportunidad en Latinoamérica versus Europa, te están poniendo a ti como líder. Sí. ¿Por dónde empiezas? ¿A quién contratas? El equipo primero, ¿no? A ver, ¿con quién se lanza a la piscina conmigo, ¿no? Entonces... ¿Alguien tecnológico? ¿O la aplicación lo hacían desde afuera y te lo daban? No, el equipo de producto de desarrollo estaba en España. Entonces, por ahí no había problema. Pero había que reclutar, había que contratar 2 o 3 personas clave en ese momento. Es una persona que lidere la parte comercial y otra persona que lidere la parte operativa, ¿no? Entonces, una persona que busque usuarios y otro que busque conductores, choferes, ¿no? Eso fue lo primero, ¿no? Y luego ya detrás algunos más para soporte y todo eso, ¿no? Pero esas fueron las primeras 2 posiciones. Entonces, hice pues mi proceso de selección, básicamente con contactos de Facebook, escribiendo, ¿no? Posteando en Facebook, alguien conoce o estamos buscando una persona para este proyecto, tal. Entonces, al final, para la parte de negocio, desarrollo de negocio, contratamos a Jorge Romero, que él sigue todavía en Cabify, lleva 10 años en Cabify, ahora trabaja en oficina de Madrid. Y en la parte de operaciones contratamos a un chico que se llamaba Ronald Dioses, me acuerdo, y él había sido conductor de taxis de hotel, remiseros le llamaban. Entonces, y había manejado pequeñas flotas, entonces él conocía un montón de conductores, tenía cierta experiencia. Entonces, bueno, pues él me va a ayudar a reclutar a los primeros 50 conductores. ¿Ya había otro aplicativo similar en el mercado cuando ustedes entraron? No había nada. ¿Cuáles fueron esos retos de explicarle el modelo? Porque, de nuevo, si es que no habían, dudo que muchos de esos conductores estaban, no sé, pues, en Twitter y sabían de Uber en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de explicarles como que no eres parte de la empresa, pero vas a ganar más que con tu método actual? No, eso lo tenían muy claro, ¿no? Como pues que ellos eran un prestador del servicio, que nosotros éramos un intermediario. Esa parte estaba muy, muy, muy clara, ¿no? La que no estaba nada clara era las tarifas, negociar las tarifas. Al principio funcionaba como un taxímetro. Y eso fue bien difícil. No era un algoritmo que determinaba... Era un taxímetro que te calculaba la tarifa en función del tiempo en que tardaba el vehículo en llegar, de la ruta, a la distancia. Y también te agregaba pues, los tiempos de espera, ¿no? Tal como funciona en Estados Unidos y en Europa, básicamente, ¿no? Era un copy-paste. Entonces, claro, eso al principio, pues tampoco teníamos tantos recursos para tropicalizar cada aspecto del producto. Entonces, claro, si te pones a pensar, que tienes que tropicalizar el 100% del producto para lanzarlo en un país, no acabas nunca, ¿no? Entonces tienes que lanzarlo con lo mínimo indispensable. Bueno, pues era taxímetro, que era un problema. Eran autos de gama media-alta, también era un problema, era un obstáculo también. Y lo primero, pues, reclutar conductores, ¿no? Un proceso súper manual, venían los choferes a la oficina, cara a cara, conversaban, les pagábamos, yo abría el cajón, le pagaba, era todo así bastante manual en cuanto a procesos, ¿no? Y sí, eso fue, digamos, el arranque, el inicio, ¿no? Definitivamente el producto no estaba preparado para escalar ni de cerca. Hubo que hacer muchos ajustes en ese camino. Empezamos a encontrar un poco el modelo de crecimiento y al final algo que siempre recuerdo es que entre 0 y 1000 trayectos al día
tardamos más o menos 2 años y medio, ¿no? En llegar de 0 a 1000 carreras al día, ¿no? 2 años y medio. En los siguientes 2 años y medio pasamos de 1000 a 15.000 al día, ¿no? ¿Cuál fue ahí el insight? ¿Cuál fue ahí el ajuste que hizo que funcione? No, encontrar realmente el producto apropiado para el mercado, ¿no? Tropicalizarlo, es una palabra que se usa un montón. O sea, tener un equipo de producto que logre realmente incorporar estos cambios al... ¿Pero qué significa eso? ¿Como que entender las mejores rutas para el país? ¿O No, un tema más de marketing y promoción? Entender por qué, por ejemplo, hay indicadores que no se mueven, la conversión, ¿no? ¿Por qué no convertimos tanto? ¿Por qué tenemos un montón de descargas, pero luego el uso que la gente hace es muy bajo, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo? Bueno, pues mira, primero tienes el problema de los métodos de pago. O sea, tienes que aceptar más métodos de pago, tienes que aceptar efectivo. Luego tienes el tema de los autos. Los autos que teníamos, pues, tenían un precio que era una barrera de acceso en el mercado. Entonces, oye, nosotros esto lo hemos traído tal cual de fuera porque vimos que funcionaba, pero no nos hemos puesto a cuestionarlo. Y realmente, pues, en este mercado no hace falta ese tipo de vehículos para dar una cobertura masiva al público. Entonces creamos categorías mucho más económicas, más accesibles. Entonces todo eso nos ayudó a encontrar el fit que necesitaba el producto. Otro punto clave también fue empezar a automatizar los procesos de reclutamiento de conductores, ¿no? Entonces eso también fue clave. Mantener un nivel de supply en crecimiento constante, digamos, ¿no? Entonces al final todo eso, una vez que todas las piezas van encajando y tienes el producto más o menos robusto, validado para el mercado, el modelo de crecimiento también validado, luego la tecnología hace su trabajo, ¿no? Y es cuando te das cuenta realmente lo escalable que es trabajar en empresas tecnológicas, ¿no? Creo que el cambio de comportamiento de consumidor que creó empresas como Cabify, Uber, todos estos aplicativos de taxis fue inmenso porque antes de esos aplicativos cualquiera pensaría que, por ejemplo, si tengo una hija o un hijo, ¿no? Joven, prefiero que tenga un carro propio, siempre y cuando obviamente tengo los recursos, que vaya en un taxi, tal vez. Y hoy en día creo que un papá prefiere como que no, toma Uber a que maneja tu propio auto por la infinidad de cosas que podrían pasar, no sé, después de una fiesta o lo que sea, manejando tu propio auto. Pero al inicio de estos aplicativos, si recuerdo correctamente, no era así. O sea, sí había, digamos, cuestiones de cómo justamente estás filtrando quiénes son los conductores del aplicativo, porque no es, de nuevo, una empresa, no están contratados y los tienes todos ahí en planilla. Es más como que medio que cualquiera se puede afiliar hasta cierto punto. Y era, ¿no? ¿Cuál es la seguridad? Cosa que, de nuevo, años después, 10 años después, ahora la gente considera que es muy seguro. ¿Cómo fue ese proceso de batallar contra esas dudas? Lo que pasa es que en un momento cuando ya en el mercado habían pues 3, 4 marcas operando, ¿no? En el mercado de ride hailing, pues el mercado empezó a explotar, ¿no? Todos empezamos a crecer constantemente a doble dígito, constantemente, y al final hay una guerra por crecer, por no perder el paso, y en ese momento todo pasaba por supply. O sea, tú metías más conductores y crecías. O sea, esa era la clave, ¿no? Entonces era simplemente, pues, dale, métele más carbón a la locomotora para que siga creciendo, ¿no? Está viendo una conversación de Travis Kalanick, el fundador de Uber, medio que en preparación para esta conversación, y dijo una cosa graciosa. Cuando tengo un mal día, solo entro a este dashboard, a esta tabla donde sale nuestro revenue diario, como que diciendo como que estamos creciendo a una velocidad impresionante, ¿no? Que era, como tú dices, para todos los players, porque era algo novedoso, product market fit, pegó a nivel mundial. Bueno, para llegar a ese punto, ¿no? De crecimiento exponencial y tal, pues
pasamos por un proceso también de un par de años largos, un poco más, de sufrimiento, ¿no? De, oye, este producto, ¿qué pasa? ¿Por qué no tracciona? Y arreglarlo, arreglar cosas, pivotear, cambiar, ¿no? Dudas, hasta que ya, pues, llega un momento en que todo encaja y empiezas a crecer. Y en ese momento el crecimiento venía empujado sobre todo por supply. Metes conductores, creces. ¿Cuáles eran esas métricas que veías en el momento cuando eras CEO? O sea, esas 2, 3 métricas claves que tenían que mejorar. La conversión, ¿no? O sea, persona que se descarga a que usa. Sobre todo persona que abre la app versus los que realmente piden, o no, peticiones versus trayectos completos, ¿no? Porque entonces, al final, si alguien hacía una petición, pero el trayecto no se completaba, pues había un problema ahí de supply, ¿no? Entonces, generalmente ese era el reto, ¿no? Que el fulfillment sea lo más cerca al 100%. Claro, abro el app, pongo donde quiero ir y justo hay un conductor a 3 minutos y si aprieto ahorita va a estar ahí cerca, sí. o se va a dar, ¿no? Sí, al principio no sabíamos nada sobre la industria, ¿no? Éramos todos personas así, pues todos éramos chicos que teníamos alrededor de 30, sí, con experiencia laboral, pero ninguno con experiencia en esta industria, ¿no? Entonces, hubo un proceso de aprendizaje. Todos pensábamos que si teníamos autos súper bonitos y una app súper bonita, la gente nos iba a adorar y todos iban a pedir taxis, no importa que cueste el doble, porque al final eras lo máximo, ¿no? Y creíamos que se podía aplicar un poco, no sé, la historia de Apple quizás a este mundo del transporte y nada que ver. Porque era la oferta. El transporte al final es bastante commodity, esa es la verdad. O sea, nos dimos cuenta que quizás había un competidor nuevo que tenía autos en mal estado quizás, pero claro, tenía tantos que al final crecían un montón porque la gente preferiría que el auto llegue en 5 minutos a que llegue en 20 pero sea más bonito, ¿no? Entonces nos empezamos a dar cuenta un poco de las dinámicas del mercado y eso fuimos adaptando, ¿no? Entonces sí, al final sí, habían comentarios, pues oye, esta empresa no cuida mucho los conductores que afilian, esta sí y tal. Bueno, nosotros descubrimos que había al final teníamos que también ser eficientes en el proceso de recruiting de los conductores y descubrimos que había un tema que era fundamental, que era revisar los antecedentes penales, ¿no? Si lograbas automatizar lo que era el registro del background del conductor, te asegurabas la calidad, ¿no? O sea, eso impactaba directamente en la calidad del... Claro, el factor determinante. Sí. Entonces, en Cabify se logró automatizar este proceso. En Perú se hicieron muchas cosas que luego sirvieron para replicar a nivel global en Cabify. Esta fue una, ¿no? Automatizar el proceso de recruiting, sobre todo incorporando el tema del check de background del conductor, que no era fácil de automatizar, pero al final se logró hacer y la empresa creció manteniendo una reputación de seguridad y calidad, ¿no? Que ha sido básicamente, creo, uno de los diferenciales importantes de la marca a lo largo del tiempo. Y luego llegaste a trabajar fuera de Perú también, o sea, de ahí tuviste puestos ya globales, regionales. Sí, cuando la empresa ya pues, logró conseguir niveles de funding importantes que nos permitían expandirnos por la región con más velocidad, había también que armar o reforzar el equipo global. Entonces yo pasé a ese equipo y los últimos 2 o 3 años estuve liderando ciertos proyectos de expansión, sobre todo relacionados con supply, ¿no? Con la fidelidad del supply, la calidad, ¿no? Asegurarnos de que los conductores se quedaran con nosotros y pues una buena experiencia. Trabajando en los países que recién abrían operaciones, ¿no? En las nuevas operaciones en México, en Panamá, Ecuador, Colombia, Brasil, Argentina. ¿Y cuáles eran los requerimientos de expansión? Porque este es una startup, una industria bien competitiva. Hasta cierto punto se habla de que es como que en inglés, ¿no? Un winner takes all, como que el ganador, el mejor se puede llevar todo. Mucho de conseguir más inversión para seguir expandiendo. O sea, creo que hasta el día de hoy la gran mayoría de estas empresas queman plata todos los meses para seguir ese juego de seguir expandiéndose, recaudar data, ser más eficiente.
¿Cómo era eso? O sea, ¿cómo era el tener que cumplir estas metas de crecimiento? ¿Te acuerdas en ese momento cuánto aspiraban a crecer, no sé, mes a mes o año a año? No recuerdo exactamente porque eran dígitos bastante altos, ¿no? Pues era una etapa temprana. Lo que sí recuerdo, y eso también es una buena experiencia que yo traigo del mundo corporativo, es que Cabify encontró rápidamente, se esforzó también para ello, ¿no? Me refiero a encontrar un modelo de crecimiento sostenible que permite a la empresa ser rentable. Y en Perú específicamente siempre hicimos hincapié o tuvimos claro un modelo sostenible desde el punto de vista de rentabilidad. Eso es algo que yo sí creo que valoro y aprendí en el mundo corporativo. Pues esto, ¿no? No solo fijarte en el top line, sino en el bottom line y al final construir negocios, sí, escalables, pero también sostenibles. Entonces, en Perú, el modelo de sostenibilidad, desde el lado de la rentabilidad, estuvo bastante claro. O sea, nos esforzamos por encontrarlo. ¿Qué tal vez hacían ustedes diferente que, digamos, el resto para ser tal vez más rentables? En Perú, pues que el crecimiento venga empujado sobre todo por mejoras en el producto y en supply, no tanto por promociones agresivas. Más como que lo que llaman product-led growth, como que crecimiento por el producto mismo, la viralización, la experiencia. Sí, por ahí, producto y supply sobre todo, bastante por ahí. Y luego también apostamos por desarrollar el mercado corporativo. Ninguna otra app de ride-hailing lo hizo. Se enfocaron más en el B2C. Nosotros, como ventas al por mayor. Sí, nosotros sí fuimos al B2B porque también detectamos una oportunidad enorme ahí. Y esa decisión fue acertada porque efectivamente había una oportunidad. Las empresas también demandaban mucho, pues, un servicio de calidad y de alguna manera escalable, tecnológico, y también escaló mucho por ese lado Cabify, y también se pudo rentabilizar bastante la empresa por ahí. Entonces, hasta antes de la pandemia, Cabify, sobre todo Perú, tenía unos niveles de rentabilidad bastante interesantes. O sea, antes de la pandemia llevaba ya buen tiempo en azul Cabify. Buen tiempo, sí. Creo que mucha gente que tal vez no indaga tanto en estos temas no se da cuenta de que muchas de estas empresas tecnológicas, en especial las que son de SaaS, Software as a Service, que hacia afuera cualquiera diría, mira, ellos tienen un mercado súper grande, quieren llegar a consumidores hasta cierto punto, ¿no? Todas estas herramientas, software que te ayudan para negocios, etcétera. La gran mayoría, o por lo menos muchísimos de ellos, la gran mayoría de su dinero lo hacen en B2B, en Enterprise, o sea, vendiendo a empresas, ¿no? Como que el 80% de sus ingresos vienen de pocos clientes muy grandes que pagan un montón porque tienen un montón de usuarios, y si bien se promocionan y llegan a consumidores, llamémoslos, o empresas más pequeñas, una gran oportunidad está ahí, ¿no? Obviamente el lado negativo de eso es que medio que se puede volver casi como que tus jefes hasta cierto punto ya pueden determinar como que quiero que crees esta función particular para mí o algo por el estilo, y te puedes perder en eso, pero sí, o sea, ahí es donde está en verdad una buena parte del dinero de la oportunidad. Sí, yo creo que una de las claves ahí bueno, en B2B es, en nuestro caso particular, en mi experiencia, es que logramos que Cabify se venda al mercado corporativo como un producto y no como un software as a service. Entonces eso fue clave, porque cuando es un software as a service, pues a cada cliente corporativo tienes que hacerle un traje a medida, y eso es bastante caro, ¿no? En este caso logramos hacer un producto que era diferente al B2C, por supuesto estaba de alguna manera adaptado al mercado corporativo, pero logramos que sea aceptado como un producto y no hubo la necesidad de convertirlo en un software as a service y tener que personalizarlo de una manera muy particular a cada cliente corporativo, ¿no? Eso nos ayudó a también rentabilizar bastante bien el negocio corp. Pero te obliga como que también a armar fuerza de ventas, ¿no? Sí. Que es otro juego que, por ejemplo, marketear en redes. Sí, tienes que armar fuerza de ventas, pero luego el lifetime value de un cliente corporativo pues es altísimo, ¿no? Porque un cliente corporativo normalmente, especialmente si es mediano o grande, una vez que empieza a trabajar contigo, pues te queda mucho tiempo ahí, ¿no? ¿Qué aprendizaje le das al Gerardo cuando empezó en Cabify?
sea como que algo personal o algo ya como que de negocio, como que si puedes hablar con el Gerardo que empezó Cabify en Perú, ¿qué le dirías ahora? Como que no hagas esto o haz esto, concéntrate más en esto, o no te estreses por esto. Sí, sí, no estresarme demasiado, pues no ser quizás extremadamente negativo en ciertas circunstancias, ¿no? No, en general creo que soy una persona bastante equilibrada y eso lo he sabido llevar bastante bien, pero sí, ese sería un consejo. Otro consejo importante sería, digamos, no darte por vencido jamás, ¿no? Incluso en el momento más negro, donde todo es oscuridad, donde parece que nada va a funcionar, pues no te des por vencido, no te rindas y intenta siempre hasta el último minuto darlo todo, porque siempre al final, siempre hay una lucecita, una oportunidad de cambiar las cosas, de salir adelante. Como el Real contra el City. Sí, exactamente. ¿Cuál fue ese momento? ¿Recuerdas ese momento, el más duro? Bueno, han habido unos cuantos, sobre todo porque al principio, sobre todo en Cabify, tuvimos un tiempo importante en que el crecimiento, la atracción no era la deseada y pues, claro, los fondos se acababan, ¿no? Los fondos se iban acabando y pues creo que la empresa estuvo en situaciones complicadas muy al inicio, varias veces, ¿no? Entonces, oye, ¿es el modelo de negocio? ¿O hemos elegido mal los países? ¿O estamos ejecutando algo mal? Sí, me acuerdo momentos de bastante estrés, ¿no? en esa época. Y luego también he vivido situaciones parecidas recientemente, ¿no? En Redbus, en Perú, en Colombia también han habido pues, situaciones difíciles. La pandemia ha afectado muchísimo, ¿no? Al sector transporte, imagínate, ¿no? Muchas empresas de transporte no se han podido reactivar después de la pandemia, pierdes supply, entonces, ¿cómo te recuperas? Hablemos de eso, porque, bueno, después de Cabify tuviste un paso por Rimac en todo lo que es innovación, pero actualmente estás como CEO en Latinoamérica de Redbus. Para los que no conocen Redbus, ¿qué es Redbus? Es un marketplace de bus ticketing. O sea, es un marketplace que agrega toda la oferta de transporte terrestre interprovincial de un mercado, de un país, y la vende en una plataforma como marketplace, ¿no? Como entonces, que el Expedia, el eDreams, el Kayak, pero para buses en lugar de aviones. Exactamente, sí. Esa sería la analogía. Y tú tuviste la suerte de entrar 2 meses antes de la pandemia a un negocio de transporte cuando todo el mundo estaba encerrado en su casa. ¿Cómo fue eso? Tal cual. Empecé en enero de 2020 y pues en marzo ya estaba todo cerrado, ¿no? Entonces, ¿cómo fue? Pues primero súper contento de la oportunidad. No sabía mucho sobre Redbus, pero luego pues cuando me buscaron y en el proceso empecé a averiguar. Es una empresa que empezó en la India, ¿verdad? Es una empresa de origen, sí, indio. Fue una startup muy exitosa en la India en su momento, desde el inicio. Creció muy rápido. Tal fue el éxito que luego fue adquirida por una super app de viajes que se llama Make My Trip, que es la más grande de India, muy importante, es como el Expedia de India y sudeste asiático, ¿no? Entonces realmente es una super app que tiene todas las verticales que te puedas imaginar en el sector tech travel. Y Redbus es una de las joyas de la corona, digamos, ¿no? De esta super app, la vertical de transporte terrestre. Y es la única que tiene operaciones fuera de India, digamos, que tiene equipos trabajando en otros mercados, ¿no? Tenemos equipos en Perú, en Colombia, en Chile también. Entonces, no sabía nada, pero fui averiguando. Bueno, me busco una empresa india, no sabía nada de ellos, cómo será, será buena, será mala. Recuerdo que la decisión final de decir, ok, voy, vino de una fuente bastante curiosa. Yo le pregunté a mi hermana que hable, porque ella tiene muchas amigas, amigos de India, porque es médico en Estados Unidos, entonces tiene muchos colegas.
médicos de India. Entonces le pregunto a mi hermana, oye, tú que conoces tanta gente de la India, que seguramente viene, pregúntales si conocen una empresa que se llama Make My Trip o Redbus. Claro, y todos como que obvio. Y pregúntales, pues, no, y cuéntales, ¿no? Que estoy en este proceso y a ver qué tal la empresa, ¿no? Entonces mi hermana les preguntó a 3 o 4 amigas, y me dijo, oye, todos dicen que es una empresa excelente, que es una de las mejores empresas de tecnología para trabajar en India, que todo el mundo la conoce, que todo el mundo la usa y que no te la pienses un segundo, ¿no? Acepta. Entonces, ya, dije, vamos. Y nada, entro en enero del 2020 y a los 2 meses la pandemia. Sí, todo cerrado. 4 o 5 meses completamente parados. El transporte interprovincial se empezó a reactivar más o menos en junio, julio de ese año, del 2020, pero con miles de restricciones. O sea, asientos vacíos, la capacidad restringida, mascarilla, ciertas personas no podían viajar, muchas restricciones, ¿no? Sí, cerraban cada 2 por 3 regiones completamente por casos, ¿no? Porque superaban un número de casos de hospitalización. Esto es muy restringido. Realmente el mercado de viajes interprovinciales se empieza a reactivar en julio del 2021. O sea, casi un año y medio después del inicio de la pandemia, ¿no? Entonces, julio, agosto, septiembre del 2021 se empieza a reactivar. Y luego, a principios de este año, por la nueva ola, de nuevo cae un poco. Y ahora está bastante bien. De nuevo, a partir de julio de este año, en Perú, bastante activo, bastante recuperado, ¿no? Está mejor que bien. El otro día vi una publicación que decía que Redbus alcanzó el primer puesto en el ranking de aplicaciones de viajes en el Google Play Store, o sea, Android, durante los festivos por fiestas patrias acá en Perú. Entonces, parece que todo anda bien. Entonces, bueno, todavía hay mucho que hacer, pero sí, alcanzamos el número 1 en Play Store. Y esto es relevante, no tanto por el número 1, sino por los que están en ese ranking, ¿no? Si entras a la categoría Travel en Play Store, te vas a encontrar con Booking, te vas a encontrar con LATAM, te vas a encontrar con Despegar, te vas a encontrar con Airbnb, te vas a encontrar con Kayak. Empresas gigantescas. Sí, ¿no? Entonces, ¿cómo se define este, digamos, modelo de negocio? Sí, es un marketplace, es una plataforma de intermediación digital. Hay muchas personas que hoy en día quieren empezar un marketplace. Es uno de los negocios más difíciles de crecer, porque justamente, a diferencia de otros negocios donde tienes un público al cual apuntar, en estos casos, como también viviste en Cabify, tienes la oferta y la demanda, ¿no? Tienes que conseguir los buses y tienes que conseguir a las personas que quieren transportarse. Para ti, ¿cuáles son las claves de crecer este tipo de negocio? Bueno, en mi experiencia lo más conveniente es empezar por la oferta, por consolidar pues una buena oferta que te permita atraer usuarios, ¿no? La gente habla del huevo y la gallina, ¿no? Sí. En los marketplaces. Sí. Es el balance de estos dos, pero tú dices que primero concéntrate 100% en la oferta, claro, porque si no la gente va a llegar y no hay nada. Sí. Pero imagínate, ¿no? O montar una empresa de telecomunicaciones y venderle a todo el mundo celulares y no tener la red, ¿no? Entonces nadie puede hablar, ¿no? Nadie los puede usar, ¿no? O sea, primero tienes que tener un poco la red que va a transportar, en este caso, pues la señal, las ondas, o pasajeros si es transporte. Y una vez que tienes una red mínimamente aceptable, ya te pones a vender celulares o pasajes de bus o de avión o lo que quieras, ¿no? Entonces, claro, construir esta red de supply al inicio es bastante retador, ¿no? Los procesos tienes que ir mejorándolos todo el tiempo, tienes que invertir a veces en compensar a tu oferta porque no están generando ingresos. Eso pues quema mucho capital en ciertos modelos de negocio, especialmente en ride hailing, ¿no? Y algo que quizás no se comenta mucho en el mundo del emprendimiento es que por lo general estas empresas tienen que cambiar muchísimo en poco tiempo, sobre todo al inicio, en los primeros años. Realmente estas empresas se reinventan constantemente, ¿no?
y es algo que creo que no se habla mucho de ese tema, pero, por ejemplo, tú contratas a una persona que entra y lo va a hacer genial mientras la empresa pues venda, qué sé yo, 1000 artículos al mes. Pero quizás esa persona, cuando la empresa pasa a vender 5000, ya no tiene los skills necesarios. Entonces la persona tiene que adaptarse, ¿no? Entonces, porque toda la empresa tiene que adaptarse a esa situación. O sea, no es lo mismo la compañía cuando vende 1000 que cuando vende 10.000. Es otro equipo, otro skill set. Totalmente. Son diferentes skills, diferentes procesos, todo es distinto. Y en tu experiencia en Redbook, ¿cómo ha ido variando ese skill set necesario a partir de este crecimiento que han tenido? O sea, ¿qué cosas tal vez funcionaban en el 2020, ¿no? Inicios 2021, que hoy en día que tal vez tienen una escala más grande, son retos más complicados, nuevas habilidades que se necesitan? ¿Cuáles son estas habilidades, digamos, más complicadas, de mayor nivel? Sí, bueno, al principio, digamos que nos apoyábamos mucho más en el crecimiento pues, inorgánico, ¿no? Básicamente, invertir mucho en campañas de adquisición de usuarios, en Google AdWords, por ejemplo. O sea, básicamente generar tráfico pagado, ¿no? Y pues quizás el 60-70% del tráfico que generábamos era pagado. Y claro, pues venía la gente porque estábamos pagando mucho para que Redbook siempre salga arriba en Google. En todas las búsquedas. Pero sí, y ahora ya, pues, ya no hacemos eso. Ahora el tráfico pagado quizás representa un 20% de todo el tráfico. Porque tenemos que ser conscientes de que el negocio no puede escalar de esa manera, ¿no? Está bien al comienzo, para empezar, pero llega un momento en que tienes que escalar orgánicamente. Volviendo al tema de hace un momento, desde producto, teniendo un buen producto. Recompra, boca a boca. Sí, dando una buena experiencia desde producto, con un buen nivel de supply, con un buen servicio postventa, pues haciendo mejor esos procesos, esas cosas. Al final hemos aprendido a hacer mejor las cosas que te ayudan a crecer orgánicamente, ¿no? ¿Y en digital algo orgánico también? O sea, SEO o contenido en redes, ¿les ha ayudado? En SEO hemos crecido muchísimo y eso a mí me encanta porque es difícil de replicar, ¿no? Entonces, sí, eso es una barrera de entrada a competidores más alta que alguien simplemente ponga, bueno, voy a subastar más en el AdWords, en lo pagado que ustedes. Sí, tenemos un excelente equipo de tráfico orgánico de SEO y realmente si ves a la que pones cualquier keyword relacionada a transporte terrestre, ya sea pues rutas o terminales, mejores destinos, siempre vas a ver a Redbook muy top y eso es algo que se ha construido en el tiempo con mucho expertise. Tenemos un excelente equipo y eso es una barrera importante para gente que quiere replicar posibles competidores. Eso, claro, no lo replicas de la noche a la mañana, ¿no? Sí, o sea, demora ver los resultados. En mi experiencia con SEO es genial porque, como tú dices, o sea, si alguien quiere replicarte, va a tener que escribir muchos más artículos, tener todo lo que llaman los backlinks, etcétera, etcétera. Y es más trabajoso que decir, voy a poner la tarjeta de crédito y subastar tanto en las plataformas de anuncios pagados. El único tema con algo como SEO, ¿no? Search Engine Optimization, ¿no? Como que aparecer orgánicamente en buscadores como Google arriba, es que demora en obtener los resultados. Tienes que ser paciente. Puedes demorar 6 a 12 meses en empezar a rankear por estos distintos términos. Sí, definitivamente. Y mucha gente tal vez no tiene esa paciencia. Es como que necesito ver el crecimiento hoy, dame el retorno de inversión de este mes. Sí. No, mira, por ejemplo, en Colombia, este mes estamos creciendo un 400% respecto a octubre 2019, prepandemia, y nuestro nivel de tráfico pagado es, pues eso, un 20%, ¿no? O sea, estamos creciendo, pues eso, a 300-400%, básicamente con tráfico orgánico, con un nivel de supply muy, muy bueno que no teníamos antes de la pandemia, que ahora sí tenemos, y un producto pues también mucho más robusto, mucho más amigable para el usuario, con poquísimos fallos. Entonces, ¿y qué métricas te importan ahora?
O sea, en general, así como mencionamos en Cabify, en el caso de Redbus, ¿cuáles son estas 2-3 cosas que como que son las que estás revisando semana a semana o hasta día a día? Día a día miro mucho el conversion rate. En cualquier marketplace el conversion rate, ¿no? El ratio de conversión es clave, siempre lo vas a mirar, ¿no? Y realmente es el principal. O sea, Que es de gente que entra en la plataforma y termina pagando por el transporte. Son los que compran versus los que entraron, ¿no? Entonces, es un negocio distinto a Cabify porque en Cabify es un negocio, o ride-hailing en general, es un modelo de negocio de momentum. La gente no abre tu app para pedir un taxi mañana, pasado mañana. Es en el momento. Tienes que tener todo alineado, el supply, todo en ese momento. Y es de una recurrencia media alta, ¿no? La gente pide taxis todas las semanas, ¿no? Entonces, en el caso de Tech Travel, tipo Redbus, tipo Booking, tipo Airbnb, es de muy baja recurrencia. Y además es para una compra futura. Entonces, cuando tú hables ese tipo de apps, tú normalmente no compras a la primera. O sea, tú estás planeando un viaje en bus que va a ser la próxima semana o estás planeando unas vacaciones, necesitas alojamiento para dentro de un mes. Entonces, tú vas a abrir y vas a comparar primero, ¿no? Entonces, de todos los que abren estas apps para ver, comparar, tal, al final no son tantos los que acaban comprando. Claro, tus conversion rates son bastante menores. Es otro tipo de conversion rate. Entonces, al final, tú lo que quieres es maximizar ese ratio de conversión, ¿no? Y pasar de 10% a 11% es un crecimiento importante. Bien importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, recientemente en Perú, en Colombia, le hemos puesto mucho foco al app, ¿no? Porque los que te compran desde el app, pues normalmente tienen más recurrencia, son más fieles que los que compran desde la web mobile o de un desktop, ¿no? Entonces, crecer mucho por ahí. El ratio de conversión en Colombia, la app ha crecido pues un 25-30%, que es muchísimo, ¿no? Entonces, ¿qué diferencias ves tal vez entre Perú y Colombia en cuanto a comportamiento de consumidor o cómo tal vez funciona la plataforma de distinta manera? Es bastante similar, son mercados bastante similares, que tienen retos bien importantes a nivel de digitalización sobre todo. Perú y Colombia son dos mercados que tienen una clase media todavía poco digital y poco bancarizada. Entonces, si nos comparamos, por ejemplo, con Chile o con Argentina, estamos bastante rezagados en ese aspecto, los dos mercados, ¿no? Entonces, para que te hagas una idea, el transporte interprovincial en Perú está o vende digitalmente quizás el 8%, quizás algo menos de todo su inventario, ¿no? O sea, la venta digital contribuye en un, pues eso, 7-8% a la venta total de la industria, ¿no? En Colombia es algo menos, pero Chile y Argentina ya están en 2 dígitos, ¿no? ¿Cómo ves que la pandemia ha cambiado o técnicamente acelerado todo ese proceso de digitalización? El otro día, bueno, hace varios días, estaba hablando acá en este podcast con Gonzalo Vegaso de Chasqui, que está muy metido en todo el tema de envíos de e-commerce. Sí. Tú que lo has visto a manera de marketplaces, ¿no? Tanto con Cabify como ahora con Redbus. ¿Cómo crees que la pandemia influenció esta digitalización, nuevos comportamientos de consumo, que la gente ahora tal vez ya tiene más noción y más confianza también de usar este tipo de aplicativos? Bueno, en Redbus particularmente, la pandemia definitivamente ha acelerado la digitalización, ¿no? Porque al comienzo acuérdate que era riesgoso aglomerarse, ¿no? Entonces, ese es el primer beneficio. Compro mi pasaje de bus online y pues ya no tengo que ir a hacer una cola a la terminal, no me tengo que aglomerar. Entonces, al principio era pues el temor a no estar expuesto al COVID por aglomeración, lo que ayudó a que mucha gente empiece a comprar online, ¿no? Pues eso sí, definitivamente eso aceleró el nivel de digitalización y ahora que estamos ya recuperándonos a buen ritmo, pues es lo que ha hecho que mucha gente empiece a comprar más. Y lo que estamos viendo es que las empresas de transporte, quizás
consideradas para nosotros el long tail, ¿no? No las grandes y que las 5 o 6 grandes que todo el mundo conoce, sino las más medianas, pequeñas, que quizás no tienen tanta capacidad de vender online, están creciendo un montón, ¿no? Entonces, porque definitivamente es un público que antes no compraba online y que ahora están comprando pasajes online para ir para viajar, ¿no? En bus. Si te pones a pensar, Perú es un país en el que pues, nos movemos muchísimo en bus. Hay muchas ciudades importantes que no tienen vuelos comerciales o que no es tan fácil viajar en vuelos comerciales. Te puedo decir varias, ¿no? Por ejemplo, pues, bueno, las que están cerca de Lima, por supuesto, Ica, Chimbote, Huancayo, Ayacucho, Huánuco, Huaraz, muchísimas, ¿no? Entonces, es el principal medio de transporte, de hecho, en Perú y en Colombia también, ¿no? Y bueno, en general te diría que en la región, en Brasil también, México, son mercados gigantescos, ¿no? Entonces, yo recuerdo cuando entré a Redbus que, claro, decía, oye, no los conozco, ¿qué tal serán? Pero vender pasajes de bus, ¿qué tan importante? Y una vez, y me puse a pensar, oye, pero cuando se anuncia un cierre de carreteras o una huelga o algo que paraliza el transporte en el país, es un problemón. O sea, para muchísima gente es un problema serio, ¿no? O sea, imagínate, cayó un huaico, se cerró la carretera central 3 días. O sea, colapsas el país, ¿no? La gente no puede llegar a sus destinos. Mucha gente que viaja por tierra, pues gente que viaja por comercio. Traen productos, llevan productos. Entonces entendí, oye, cuando me puse a pensar de esa manera, entendí lo relevante que es este sector, ¿no? Y las oportunidades que hay para mejorarlo a nivel, desde la digitalización, ¿no? La digitalización definitivamente está trayendo muchos beneficios. Seguramente cuando la digitalización del sector avance, luego llegará el IoT y más cosas, ¿no? Hablando de eso de la digitalización, a mí me encanta este concepto de skill stacking, ¿no? De cómo vas sumando distintas habilidades que como profesional te redondean y hasta cierto punto, no diría que te especializan, pero te posiciona para ciertas oportunidades, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí medio que estoqueando tu LinkedIn, veo que te interesan muchos temas relacionados a producto, innovación, marketing, obviamente que trabajaste en eso. ¿Qué son estas cosas de digitalización, producto, marketing que hoy en día estás tratando tal vez de aplicar en Redbus? ¿O que te parecen buenas ideas? Bueno, empezando por innovación quizás, en los últimos años pues hay como un boom o una explosión de diferentes metodologías aplicables a la innovación, ¿no? Ágiles, así. Ágiles, design thinking, un montón, ¿no? Muchas consultoras de innovación pues han crecido un montón y se han vuelto pues, bastante relevantes, ¿no? Tienes IDEO, tienes Globant, un montón, ¿no? Entonces, mi conclusión es algo bueno, bien personal, ¿no? Al final, es que estos frameworks, herramientas, pues van mejorando, van cambiando con el paso de los años, pero al final lo que es constante y lo que realmente funciona es que todo parta del usuario, ¿no? La centricidad en el usuario o entender al usuario y que todo salga de ahí es lo más importante y creo que es la constante en cualquier metodología de innovación que se cree por ahí, ¿no? Al final creo que es lo más relevante. Y si te pones a pensar en cualquier negocio o startup exitosa del mundo, por decir, pues, Google, Airbnb, Amazon, cualquiera, ninguna, pues, en sus inicios contrató a una gran consultora para que le enseñe frameworks de innovación. Lo que hicieron fue entender muy bien un dolor en el usuario, ¿no? Y a partir de ahí, pues, construir un producto excelente, ¿no? Todas han hecho eso, ¿no? Entonces creo que eso es Sí, creo que, por ejemplo, Amazon, ¿no? Jeff Bezos siempre habla de ser la empresa más customer-centric, ¿no? La empresa más centrada en sus usuarios y que todo sobre ellos. En el caso, por ejemplo, de Airbnb, que mencionaste también, he escuchado esta historia de Paul Graham de Y Combinator, la aceleradora de startups, cosa que Airbnb pasó por ahí
en sus inicios, le preguntaron a creo que es Brian Chesky y los fundadores, ¿dónde están tus usuarios? Y dijeron, en Nueva York. ¿Y qué haces acá en Silicon Valley, en San Francisco? Ándate para allá. Habla con ellos, itera en base a ellos, conócelos, ¿no? ¿Cómo están haciendo ustedes para, digamos, hablar con sus usuarios? ¿Hacen encuestas? ¿Lo hacen digital? ¿Lo hacen en persona? Pues nosotros, eso es un reto, ¿no? Importante para personal, porque en la época de Cabify yo usaba el servicio todos los días. Usaba el mío, ¿no? Que era Cabify, y la competencia también. Me subía a todos los competidores. Entonces, Claro, no te puedes subir un bus todos los días. tenía constante interacción con todos los players, con todos los productos que había en el mercado, ¿no? Incluso algunas veces también salí a llevar pasajeros. O sea, tenía la experiencia de los dos lados de manera bastante frecuente, ¿no? Entonces era relativamente sencillo ponerme en los pies del usuario. En Redbus es distinto. En general, creo que en cualquier app tech travel de baja recurrencia, pues tienes ese reto, ¿no? No te puedes subir todas las semanas a un bus interprovincial. Entonces, innovar desde ahí, o ponerte en el lugar del usuario sin poder probar, usar el producto, es todo un reto, ¿no? Una de las cosas que me encantan de Redbus es que trabajo muy cerca del equipo de producto. Nuestro equipo de producto está totalmente en la India, o sea, al otro lado del mundo, son 11 horas de diferencia, pero aún con este reto, este problema, hemos logrado compenetrarnos muy bien, entonces puedo estar muy, muy cerca del producto. Y la forma en que poco compensamos esta falta de usabilidad en el día a día. Usabilidad es experimentando mucho a baja escala, ¿no? Probando todo el tiempo nuevas funcionalidades en la app, testeando las nuevas funcionalidades a baja escala, observando cómo reaccionan los usuarios, si mejora la conversión, si no mejora la conversión. Y también lo que me gusta mucho en Redbus es que hay una visión bastante holística de lo que es la innovación y la centricidad en el usuario, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un problema, alguien puede decir, o cuando queremos mejorar algo, ¿no? En el funnel del producto, alguien por ahí te puede decir, oye, yo creo que podemos eliminar esta casilla donde pedimos tal información porque no es necesaria, o podemos rediseñarlo, cambiarle el color, hacer algo a nivel de diseño que mejore la experiencia o que la haga más fácil. O sea, te pueden dar ese tipo de ideas. Pero por ahí también alguien te dice, oye, ¿qué tal si cambiamos los servidores de Singapur a Estados Unidos y así pues mejoramos la velocidad en 1,5 segundos, y con eso creo que quizás el conversion rate podría subir en un punto porcentual con un impacto de tal magnitud en ventas, ¿no? Entonces, yo creo que hoy en día la innovación, el design thinking, todo esto tiene que ser bastante holístico y tienes que tener en el equipo la capacidad de poder entender al usuario y cómo interactúa con tu producto desde todos los ángulos, ¿no? Claro, todo tiene que estar medido, tienes que hacer constante prueba, A/B, iterar, y en base a esta data, en verdad, ver qué es lo que funciona. No que todos nos reunimos y subjetivamente creo que la respuesta era cambiar los servidores o cambiar el diseño. Es como que qué dice la data de lo que haciendo la experiencia mejor. ¿Y recuerdas algún aprendizaje de Cabify a nivel producto, innovación, marketing, ventas o gerencial, de como que manejo de equipos, liderar equipos, que cuando entraste a Redbus o tal vez momentos después como que tengo que volver a hacer esto, aplicar esto, acordarme de esto? Bueno, sí, creo que el decidir con cómo vas a armar el equipo es crucial, ¿no? Al final, creo que lo más importante. Creo que muchas veces el rol de founder está un poco sobrevalorado. O sea, por supuesto tiene valor, ¿no? Pero digo que está un poco sobrevalorado porque lo que realmente importa es el equipo que tienes detrás, o el equipo que armas, o al final la gente con la que vas a trabajar, que logras comprometer con el proyecto. Eso sí me parece que es
algo muy, muy relevante, quizás de lo que se debería hablar un poco más, ¿no? ¿Y qué es lo que buscas a nivel de habilidades o comportamiento? Bueno, bastante autonomía, ¿no? Creo que esos negocios para poder... tienen que crecer rápido. Sí, ¿no? claro. Tienen que. Y para que un negocio pueda crecer rápido, pues las personas tienen que trabajar con bastante autonomía, ¿no? Entonces, si no estás lo suficientemente motivado, comprometido para hacerlo de esa forma, pues va a ser difícil, ¿no? Entonces... ¿Y cómo...? O sea, eso implica que tienes que delegar bastante. Tienes que y delegar. Confiar en las personas. Sí. ¿Cómo es este... O sea, tú como el líder, ¿no? Como el CEO en Latinoamérica, ¿cómo este balance entre en un extremo, obviamente no quieres ser un micromanager, ¿no? Estar encima de todos todo el día, y en el otro extremo, te veo en un año, ¿no? Sí. Bueno, no, es un aprendizaje, ¿no? Al final, o sea, sabes que cuando entra alguien al equipo, hay que asegurarse de que esta persona no solamente cuente con los skills pues, duros que hace falta, sino también asegurarse de que esta persona tenga la motivación suficiente para poder trabajar de forma autónoma en la dirección correcta, ¿no? Entonces, personalmente, si no estoy seguro de este último punto, normalmente no lo veo, ¿no? Quiero tocar el tema de ser este CEO, ¿no? De ser este líder que está manejando estos equipos, formándolos, de cierta manera organizándolos. Siempre me encanta hacer esta pregunta. ¿Tú cómo divides tu semana entre las distintas áreas, semana o mes, entre las distintas áreas del negocio, ¿no? Entre que ver finanzas, entre que ver marketing, entre que ver ventas, entre que ver producto, operaciones, recursos humanos. Es como que tal día veo esto, tal día veo esto, se hace la agenda con una semana de anticipación, con un mes de anticipación. ¿Cómo es ese proceso para ti? Porque en mi experiencia, distintos líderes, distintos CEOs, distintos gerentes tienen su manera personal de manejarlo. Bueno, yo la verdad me ciño mucho al plan trimestral de metas de OKRs que manejamos, ¿no? Trabajamos con OKRs de forma trimestral y pues tenemos una serie de indicadores que tienen que mejorar o tenemos que llevarlos a cierto nivel. Entonces, a partir de ahí, yo voy haciendo pues voy bajando un poco las metas a ciertos niveles. Solo para aclarar a los que no saben, OKR significa Objective Key Results, ¿no? Son como que estos objetivos y métricas claves que quieres cumplir. Que quieres cumplir en un determinado tiempo, ¿no? Entonces, se definen cuáles son esos resultados clave y cuáles son las iniciativas que tenemos que ejecutar para conseguirlo, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí, un poco que va bajando en cascada a todos los niveles de la organización. Y yo ya más o menos, o sea, cojo los principales, ¿no? Las métricas principales, y yo ya interiorizo mucho, por ejemplo, a qué nivel de tráfico, ventas y ratio de conversión diario tengo que llegar para acercarme a la meta. A veces incluso bajo más y lo veo hasta por hora, ¿ya? ¿No? ¿Cómo sacas ese tacto de como que dices que es trimestral, ¿no? ¿Cómo al mes 1 sabes qué tan atrasado o en camino estás? ¿Por experiencia o porque hay una herramienta que te dice como que si seguimos este ritmo vamos a llegar o no? Tenemos una meta a la que hay que llegar al final del Q, sabemos cuál es el inicio y cuál es la meta final, entonces quiero ver un progreso más o menos mensual, y ese progreso mensual lo puedo pues, desagregar en un progreso semanal, y ese progreso semanal... Ya, y le calculas medio lineal, ¿no? Hay que hacer medio lineal. Sí, en muchos casos, sí, la mayoría de casos es bastante lineal. Entonces, hago un seguimiento semanal, digamos, de la evolución tanto de indicadores como de iniciativas, ¿no? Entonces, sí, me reúno con mi equipo de manera bastante frecuente. Todas las semanas hay, digamos que una revisión del negocio. Lo hacemos alternadamente. En una invitamos al equipo de Headquarters también. A la semana siguiente solo el equipo de Latinoamérica, ¿no? Entonces lo hacemos así, hacemos un business review semanal y luego con ciertas áreas críticas hacemos un review pues,
quincenal, en algunos casos semanal, pero siempre se define un calendario con reviews para hacer un seguimiento de las metas y las iniciativas, ¿no? Entonces, teniendo una hoja de ruta pues, clara, con pues, resultados claros, con iniciativas claras, pues se va... Pero es dinámico, ¿no? Sobre todo la parte de iniciativas. Los resultados no tanto, pero la parte de iniciativas es bastante dinámica, ¿no? Pueden aparecer nuevas, pueden desecharse algunas. Sí, esa parte cambia todo el tiempo. Y cuando las métricas están mal, cuando hay momentos de estrés, ansiedad, ¿cómo lidias con eso personalmente? Hay gente que medita, que hace deporte, que se mete más al trabajo, a resolverlo. Bueno, yo en general soy bastante equilibrado, entonces en los momentos negativos no me desespero, ni me frustro, ni me pongo negativo. Y en los momentos buenos tampoco es que sea muy eufórico y tampoco soy de tirar la casa por la ventana cuando va Más bien. estoico, ¿no? Como que no Más hay, o menos. no hay altibajos, no hay altos y bajos. Sí. Y esto pues también con la experiencia ganada, con los años, pues lo he ido un poco... creo mejorando, entonces pues eso, creo que mantener un equilibrio es súper importante y en los momentos difíciles sobre todo, cabeza fría y no darte por vencido pues en ningún momento, ¿no? Pensar que siempre hay maneras de lograr las cosas. ¿De dónde crees que viene eso? ¿Crees que es, o sea, genético, de alguien de tu familia, de las experiencias vividas trabajando? Es un mix de ambos, pero sobre todo... Creo que todos quisieran ser así, ¿no? Hasta cierto punto. Es un mix de ambas cosas, ¿no? O sea, creo que sin la experiencia quizás te rindes, ¿no? O sea, ok, mantenerte equilibrado, calmado puede ser algo más propio de ti, de tu forma de ser, pero luego en un momento difícil, pues no tirar la toalla y darlo todo, seguir para adelante, creo que eso tiene más que ver con tu experiencia, ¿no? Con lo que has vivido antes, ¿no? Sí, definitivamente. No sé. No es fácil, no es fácil. En el mundo de los negocios, en especial, de nuevo, yo que hablo con todas estas personas como tú, que están en estos negocios, que aspiran a alto crecimiento, puede ser muy difícil. Sí. No, pues es que es una constante en este mundo, ¿no? Yo siento que en estos 10 años trabajando en empresas tecnológicas he crecido muchísimo a nivel profesional y personal, pero también pues asumiendo riesgos, ¿no? Asumiendo pues bastantes riesgos y viviendo un montón de momentos inciertos. Creo que manejar la incertidumbre no es fácil. No todos lo pueden hacer, no todo el mundo le gusta hacer esto, estar expuesto todo momento a manejar niveles altos de incertidumbre, ¿no? Entonces, eso es algo, por ejemplo, que te enseña mucho el mundo del emprendimiento, ¿no? Así como antes te comentaba mis aprendizajes del mundo corporativo, pues en el mundo del emprendimiento aprendes a convivir con la incertidumbre y a saber manejar las diferentes situaciones inciertas en cada momento. ¿Qué le dirías a alguien joven que recién está iniciando su carrera? Tal vez como emprendedor o tal vez siguiendo esa línea corporativa. No, que no tiene nada de malo trabajar en una empresa grande, en una corporación, ¿no? Al contrario, creo que es bastante bueno. Bueno, a una persona muy joven, pues que pruebe un poco de todo para que encuentre un poco lo que le gusta, ¿no? Una empresa grande, pequeña, mediana. Lo importante es, creo que, trabajar en entornos pues, que tengan una cultura positiva, donde se tolere mucho pues, el error también, ¿no? Que la gente no tenga miedo a equivocarse y que... Aspire a innovar. Sí, pues, evalúen el potencial crecimiento de la organización, porque creo que eso es importante para crecer, ¿no? Y a nivel habilidades que tal vez tú sientes que son requeridas por la empresa en la cual tú trabajas y que también ves en el mercado que tal vez no hay tanta oferta de esas habilidades, ¿no? Buenas oportunidades para que alguien se especialice o rutas. Creo que actualmente en Perú tenemos un déficit importante de líderes de tecnología, product owners digitales. Esas líneas de carrera creo que
van a ser bien, bien importantes. Yo lo veo porque trabajo con muchos product owners y con muchos CTOs de India, donde pues tienen ya un número de años importante creciendo digitalmente y comparo, ¿no? Y todavía nos falta bastante por ahí, entonces creo que esas líneas de carrera son bastante interesantes hoy en día, ¿no? Como diseñadores tech, programadores, product managers, ese tipo de líneas. Sí, sobre todo desarrolladores, ¿no? Desarrolladores de tecnología, pues full stack, backend, frontend, o trabajar en data, ¿no? en analítica. Todo eso tiene que desarrollarse, ¿no? Para que crezca el e-commerce en Perú, para que la digitalización pues, se acelere también, ¿no? ¿Por qué crees que no hay tantos? ¿En Perú o Latinoamérica en general? Porque tú también has sido profesor de universidad, ¿verdad? Sí, me has estocado bien. Ahí está todo está en el LinkedIn. Está bien, sí. O sea, ¿qué crees que falta para que las personas aprendan estas cosas, ¿no? Hoy en día ya salen academias, bootcamps, pero a un nivel bien general, a un nivel bien como que desde el gobierno o por lo menos de las universidades de mayor renombre, como que no se ve tanto. Como que de que entienden de que como que oye, el mundo ya hace tiempo que está yendo en esta dirección y todo, o por lo menos yo lo veo así, ¿no? Como que hace tiempo que existen estos startups que ya se están volviendo globales bien rápido, hay un montón de oportunidades para estos emprendimientos de alto crecimiento y como que me da la impresión que como que no la ven o tal vez por la infraestructura no pueden moverse a la misma velocidad. Bueno, la academia ahí puede aportar bastante, ¿no? Las universidades cada vez deberían abrir más facultades y dar más vacantes para este tipo de carreras, pero también entender bien qué se necesita, ¿no? Mencionabas que soy profesor en la universidad y sí, muchas veces mis alumnos me preguntan para sus proyectos de fin de carrera, me consultan, ¿no? Que, oye, me dice Gerardo, profe, tenemos un proyecto digital, tal. Y en muchísimas ocasiones veo que en el plan de negocio toda la parte del desarrollo del producto la quieren tercerizar, ¿no? Entonces, ahí hay una confusión, ¿no? Oye, ¿por qué la quieres tercerizar? No, porque a mí me han dicho que pues, no hace falta que yo contrate a alguien que lo desarrolle. Puedo pagarle a un tercero, a un externo, que puede ser aquí o fuera del Perú, en la India, donde sea. Error muy tal, común. ¿no? Entonces, claro, ahí hay errores de concepto todavía importantes. Se confunde lo que es IT con lo que es desarrollo de producto a nivel digital, ¿no? Entonces... ¿Cuál es esa diferencia? No, te lo puedo poner como un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo quiero abrir una farmacia, ¿ok? Entonces, yo abro mi farmacia y luego tengo que tener un sistema contable, un sistema de inventario, de ventas para farmacias. Eso ya existe, eso es pues, un enlatado que venden afuera. Entonces yo voy a pedirle a una persona especializada en IT que me conecte con todos los enlatados que ya existen para que mi farmacia pues tenga el sistema contable, el sistema de ventas, el sistema de inventario. Ya está. Y él te conecta con lo que hace falta. Ya está. Eso es, y luego te hace un mantenimiento de que todo esté bien, funcione. Eso es básicamente, ¿no? IT. Ahora, si yo quiero crear una farmacia online desde cero, ya es diferente. Yo necesito un desarrollador, necesito un equipo de desarrollo que me creen el producto digital desde cero y para eso necesito pues, un fuerte componente de innovación, ¿no? Entonces, esa es básicamente la diferencia, ¿no? El desarrollador crea algo de cero, no te trae un enlatado, tiene que crear algo de cero y tiene que innovar, tiene que crear algo que no existe, ¿no? Sí, el error que también provoca ese hecho de querer tercerizar la parte de desarrollo y no tener un CTO, o sea, alguien tecnológico como parte del equipo fundador, digamos, es de que también iteras mucho más lento, ¿no? Porque digamos que yo tengo mi startup, no importa de qué, mi aplicativo, y tengo un competidor. Si mi competidor tiene esa persona dentro de su equipo y yo la estoy tercerizando, yo cada vez que quiera hacer un cambio voy a tener que escribirle a mi proveedor, cotizar, de seguro tiene otros clientes, entonces
va a avanzar más lento. Entonces, por hacerla simple, ¿no? Tal vez en un año yo voy a poder iterar mi producto 3, 4, 5 veces, a lo mucho, versus el competidor que lo tiene interno, va a estar ahí una persona todo el día haciendo iteraciones, como hemos hablado a lo largo de esta conversación, ver todas las métricas, dónde está quedando la gente, dónde están los drop-offs, qué cosa cambiar, y en un año va a poder haber hecho 30 iteraciones, lo cual son años de avances, años de eficiencia a la larga, ¿no? Entonces, sí, también es un error común que veo, y también una recomendación en líneas a eso, teniendo esta persona interna, no tienes que empezar el código hoy en día de cero. Obviamente ya depende de cuál es la idea en particular, pero ahora ya hay estas herramientas de no-code, de no código, como las llaman. Por ejemplo, hay una bien conocida que se llama Bubble, B-U-B-B-L-E, que básicamente te permite, así como sería para hacer una página web, un Wix o Squarespace, estas páginas donde eliges ya como que una plantilla, ya lo tienes, crear esta primera versión de tu aplicativo muy fácil. Obviamente la idea es simplemente que sea un MVP, ¿no? Como que una primera versión para validar, y ya luego cuando está validada ya la persona puede desarrollarla bien desde cero. Pero sí, me parece un gran consejo ese el que dices de que tengan a esta persona de TI adentro. Sí, bueno. No, perdón, de programación. Pero primero saber diferenciar los roles, ¿no? O sea, qué cosas es IT, qué cosas es desarrollo, cosas básicas. Los que estamos metidos en este mundo lo tenemos muy claro, pero a veces te sorprendes que pues, chicos que se están formando todavía no lo tengan muy claro, ¿no? Y bueno, ahora hay muchas escuelas donde se dan muchos cursos de producto. Está súper bien, ¿no? Pero está bien que se estén formando product owners, pero también es importante formar de cierta forma de desarrolladores, ¿no? Porque al final el product owner es como el que, volviendo a las analogías, ¿no? Piensa en un auto, ¿no? Armar o crear un automóvil, pues el product owner es como el diseñador del automóvil y los desarrolladores son como los mecánicos, ¿no? Entonces, está bien tener diseñadores, pero necesitas sobre todo mecánicos, ¿no? Y en Perú creo que nos faltan muchísimos mecánicos. Muchísimos todavía, ¿no? Y lo ideal es tener un montón de mecánicos que luego puedan desarrollarse, hacer una línea de carrera y volverse diseñadores. Eso es lo mejor, ¿no? ¿Por qué? Mi experiencia es lo que veo, por ejemplo, que pasa en India. Generalmente los product owners son desarrolladores con un MBA, ¿no? Que han hecho esa transición. Y entonces tienen una visión mucho más redondeada. Son muy estructurados y tienen lo que dices, una visión completa, redonda. Se pueden meter debajo del auto a ajustar las tuercas si hace falta, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que me gustaría ver. Claro, y entienden mucho más seguro lo que se puede hacer o no, ¿no? Creo que como que el típico estereotipo o el meme en este mundo de startups, o uno de los muchos que hay, es de como que el product owner que va donde los desarrolladores y le pide lo que se le ocurre, y los programadores están como que, pero eso ni siquiera se puede hacer, o como que estás en otra, como que no entiendes lo que hacemos, ¿no? Entonces, como tú dices, si empieza con esa base más técnica y luego se vuelve esta persona un poco más visionaria, un poco más creativa. Sí, creo que en la etapa en la que está pues, nuestro ecosistema, lo que más se ve es pues, transiciones desde marketing hacia producto. Yo creo que en el futuro deberían crecer un montón lo que es la base de desarrolladores, para que también empiecen a haber transiciones de tecnología hacia producto, ¿no? Eso también va a ser súper importante y es por lo menos lo que yo veo fuera también, ¿no? ¿Qué otra cosa, aparte de ese tema de desarrollo, crees que falta un poco en la educación? Bueno, en la educación, no, yo pienso que, bueno, para el mundo digital por lo menos, entender de operaciones es bien importante. O sea, por lo menos en las carreras afines debería haber bastante contenido enfocado a lo que es operaciones, última milla, primera milla, logística de inventario, ese tipo de cosas.
son súper fuertes, súper relevantes para el e-commerce, ¿no? Esa justo, la de logística de inventario fue una de las que mencionó en un capítulo anterior Gonzalo Vegaso de Chasqui, que ve todos los temas también de e-commerce como una de las cosas claves que faltan y falta talento en eso. Sí, definitivamente. Sí. Me ha encantado esta conversación. Quiero acabar una dinámica que solemos hacer. Varias preguntas así rápidas. Ya, buenazo. La primera, oportunidades de negocio que ves en general, que tal vez si no tuviese tu trabajo actual te gustaría meterte. Creo que en salud hay mucho por hacer. Hay muchísimo por hacer. La inmensa mayoría de peruanos atiende en el sector público, en los hospitales públicos, y creo que ahí hay definitivamente oportunidades. Es un sector que se puede digitalizar mucho más también, ¿no? ¿Qué herramientas, softwares usas en tu día a día para gestionar tu vida y el negocio? Tableau, Power BI, uso bastante estas dos. Toda la data. Sí, bastante data, ¿no? Bueno, también App Annie, SimilarWeb, este tipo de herramientas. Una mala recomendación que sueles escuchar otras personas dar. Terceriza el desarrollo de tu app. Si solo pudieras hacer 2 horas de trabajo a la semana para crecer Redbus, ¿qué harías en esas 2 horas? Haría un business review con mis reportes directos. Mejor compra de $100 o menos. Una mascota. Muy buena. Solo dan felicidad. Un panel en la calle que toda la ciudad podría ver. ¿Qué pondrías? No toquen el claxon, por favor. De las mejores que he escuchado. ¿Qué nuevo hábito del último par de años ha sido el que más te ha ayudado? Pues mira, empezar a enseñar es algo reciente, no es algo que llevo mucho tiempo haciendo. ¿Qué crees que te ha dado? ¿Cómo te ha aportado tu vida? Dar clases, pues, bueno, tu vida mejorar en muchos aspectos. En la comunicación, hablar en público, por ejemplo, te obliga a mantenerte actualizado en los temas que te interesan. Yo pude crear un curso que antes no existía en la facultad, entonces en base a mi experiencia lo armé de cero. Y, pues, ¿cómo se llama? Marketplace Management. Entonces, pues me obliga a estar actualizado en este tema, ¿no? Sí. ¿Libro que más has recomendado? De los últimos años, creo que Sapiens. Yo leí el segundo del mismo escritor. Se llama Harari. Sí, el libro se llama Homo Deus. Es más, lo leí en Año Nuevo 2019 a 2020. Y, o sea, todo Sapiens es como que cómo llegamos hasta acá, ¿no? Y Homo Deus, el segundo, es hacia el futuro. Y todo el primer capítulo es sobre pandemias. Y como que a los 2 meses empezó. Bueno, ¿no? el tercero, que es Lecciones sobre el siglo XXI, también es sobre el futuro, ¿no? A mí de los 3, yo he leído los 3, Sapiens es el que más me gustó porque a mí personalmente me gusta mucho la información, la data, la historia, los hechos. Entonces, como ese es el libro más histórico de los 3, es el que a mí más me gustó. Y ahora pues me has dado la idea que quizás una profesión que me hubiese gustado es la de historiador, justamente, ¿no? Porque me gusta bastante ese tema. Está bueno. ¿Película que más has recomendado? Pulp Fiction. Buenas. Y para acabar, la mejor inversión que has realizado puede ser de gasto de dinero, tiempo, energía. Ok, creo que las horas que le he dedicado al deporte, al ejercicio, ¿no? ¿Qué haces? De todo un poco. El deporte que más he practicado en mi vida es el fútbol desde chiquito. Y luego la tabla, el surf, también llevo buen tiempo practicando. Son 2 deportes que me han dado un montón de experiencias positivas, amigos sobre todo. Te mantienen zen, como dices. Que... Se puede decir que sí. Y recientemente con la pandemia empecé a jugar tenis también porque pues, los deportes de contacto estaban prohibidos y bueno, el cuerpo siempre pide un poco de ejercicio, así que pues esos son los 3 deportes que llevo practicando constantemente. Y ahora como estoy lesionado, pues ahora estoy un par de meses con el yoga, que también es una nueva experiencia y me está ayudando un montón. También le metí, es muchísimo más difícil de lo que la gente piensa. Sí, o sea, si lo quieren hacer para recuperarse de una lesión, que en mi caso es un problema lumbar,
que lo mejor es hacerlo con alguien que sabe muy bien, que puede adaptar las posturas A tu nivel. a tu nivel, a tu lesión y a tu nivel. Yo particularmente tengo un nivel de flexibilidad bastante bajo, ¿no? Entonces no tengo que tener cuidado porque si me pongo a practicar con gente que lleva años me rompo. Que están parados de cabeza. Sí. Me ha encantado la conversación, Gerardo. Definitivamente en la próxima vez que necesite un bus voy a estar ahí en Redbus. No sé si hay tus redes o las de Redbus, a dónde quieres derivar tal vez al que ha llegado hasta este momento de la conversación. Redbus pues lo encuentran en cualquier tienda de aplicaciones, en la tienda de Apple, en la tienda de Google, el Play Store, está la app. También se puede comprar desde una computadora, ¿no? Un desktop o desde el browser del celular, ¿no? MobWeb, ¿no? Entonces es muy fácil de encontrar, se pueden comprar pasajes de 150 empresas de transporte en Perú y otras tantas en Colombia, así que los que quieran o los que van a viajar pronto a provincias en bus, pues denle una mirada porque tenemos una oferta muy, muy, muy buena y el producto funciona fenomenal, ¿no? En 3 clics tienes tu pasaje. Buenísimo.